El balance del año 2020 en el ámbito económico es inédito en cuanto a que nadie podía haber previsto una pandemia de las dimensiones en las que la hemos vivido y sus efectos en las economías nacionales. Y la evaluación y diagnóstico de los riesgos, no solo económicos, sino políticos, siempre van de la mano en la planeación estratégica de cualquier organización, sea privada o pública. Y dado que este 2021 depara retos y desafíos igualmente inéditos, es que los analizaremos con un experto que usted ya conoce en Cuentas Claras y de quien le comparto su semblanza. Carlos Ramírez Fuentes es economista por el ITAM y politólogo por la UNAM. Tiene 2 maestrías, una en políticas públicas por la London School of Economics y otra en política económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Fue miembro del Consejo de Estabilidad Financiera de México durante el periodo 2013-2018 y presidente de la CONSAR. Fue presidente de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones. Hoy es consultor de riesgo político y económico de la firma Integralia Consultores, donde asesora a empresas sobre los riesgos políticos y oportunidades de invertir en México. Maestro Carlos Ramírez, muy buenas tardes aquí en tu casa, Cuentas Claras, y te agradezco mucho el estar con nosotros esta tarde. Al contrario, Raimundo, un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el pasado 11 de enero nos amanecimos con una buena noticia al leer a Integralia en su reporte sobre los principales riesgos políticos en el horizonte del corto plazo, es decir, del 2021. Y bueno, es un decálogo que apreciamos mucho quienes leemos los informes de Integralia, y yo te agradecería mucho que he escogido yo de estos 10, al menos 4 de ellos, para que, aprovechando desde luego la capacidad de síntesis que tú tienes, nos ayudes a entender. ¿Qué te parece si empezamos por hacia dónde nos llevaría eventualmente ya en unos días, el próximo mes de enero, esta discusión y eventual salida adelante de lo que quiere la Presidencia de la República en materia de outsourcing y de modificaciones a la ley del Banco de México? Así es, Raimundo. Este documento lo publicamos ya desde hace algunos años. Lo que busca es, pues de alguna manera, transparentar lo que estamos pensando en Integralia respecto al año que inicia en materia de riesgo político. Es decir, cada uno de estos 10 riesgos tienen un componente político que está vinculado. Puede ser un riesgo económico, pero atrás está una decisión política. Este primero que tú señalas tiene que ver con el periodo legislativo que va a iniciar el próximo 1 de febrero. Al final del año pasado, 2 iniciativas crearon mucho ruido en el Congreso. Una iniciativa que tiene que ver con desaparecer el outsourcing, esta forma de contratación que lleva muchos años operando en México y que el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, quiere desaparecer enteramente. Eso generó mucho ruido en el sector empresarial. Se pospuso la decisión para febrero. Y el segundo, la ley del Banco de México, que no ha sido reformada en muchos años. Súbitamente, repentinamente, a finales del año pasado, 2 legisladores de Morena, 2 senadores, Ricardo Monreal y el senador Armenta, y propusieron una reforma que igualmente generó una serie de, digamos, de enojo y de sorpresa en muchos ámbitos, incluido el propio Banco Central, que no fue consultado. Esas 2 iniciativas, a partir del 1 de febrero, nuevamente vuelven a la discusión. Y en Integralia estamos preocupados de que, dada las mayorías que tiene Morena, dada la prisa que tiene el presidente de la República por sacar iniciativas antes de la elección del 6 de junio próximo, se pueda acelerar y pueda conducir a una decisión y a una aprobación que ciertamente sería nociva para el clima empresarial y en general para la economía del país. También algo que le ha sacado ronchas a Andrés Manuel López Obrador es la política energética. En el año 2020 y el final del 2019 vivimos capítulos verdaderamente inéditos al cuestionar desde las energías limpias, porque afean el ambiente visual, hasta aquellas decisiones que han tenido que ver con proteger la posición monopólica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido,
¿Cuál es la consecuencia de riesgo político y económico que Integralia ve? Son dos riesgos muy claros desde el punto de vista energético, incluso diría hasta tres, pero bueno, dos muy concretos. Uno, la situación financiera operativa de la empresa petrolera nacional no ha mejorado estos primeros 2 años de gobierno, de hecho se ha deteriorado, continúa el deterioro, y el gobierno parece no estar dispuesto a cambiar ningún aspecto de su estrategia que planteó al inicio de la administración el presidente López Obrador, que básicamente consiste en tratar de producir más petróleo y refinados y al mismo tiempo reducir el espacio para la competencia del sector privado. Entonces, esa estrategia no parece estar en vías de cambiarse y el deterioro financiero continúa. Entonces, un riesgo que se va a manifestar este año en el 2021 de manera más clara es el riesgo Pemex y con todas las implicaciones que ello pueda tener, sobre todo desde un punto de vista de finanzas públicas y de nuestra calificación crediticia. Pero otro riesgo que está latente, Raimundo, es lo que pueda pasar después de la elección del 6 de junio. El presidente López Obrador ha externado de manera abierta su molestia, su enojo y claramente su desacuerdo con la reforma energética que fue aprobada en el 2013-2014. Y hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es estrangular esa reforma energética a través de medidas administrativas regulatorias. En Integralia consideramos y nos preocupa que después de la elección el presidente López Obrador intente revertir en el legislativo la reforma energética del 13-14. Si eso es así, si se llega a dar ese riesgo a manifestar, creemos que puede tener implicaciones importantes para el clima de negocios, para la economía y para las relaciones México-Estados Unidos, Canadá y Europa, donde son las principales empresas que participan directamente en el sector energético. Y en esos frentes que ha abierto Andrés Manuel López Obrador, justamente en materia de finanzas públicas, su propaganda política con respecto a la austeridad, habrás escuchado justamente de Adrián Hernández, de que en el caso de los organismos autónomos, pues es un mito más que una realidad. Pero entonces estas restricciones presupuestarias en el ámbito del ciudadano de a pie, ¿qué deterioro podemos esperar? Sí, las finanzas públicas del país se han debilitado en los primeros 2 años de esta administración, a través de distintas decisiones que ha tomado el gobierno de reconducir el gasto hacia proyectos de infraestructura de dudosa rentabilidad, hacia programas sociales que no tienen, digamos, una focalización adecuada y que han, digamos, que requieren cada vez más recursos por parte del erario, por parte de nosotros los contribuyentes. Y los contribuyentes, a pesar de que está apretando el gobierno fuertemente, pues llega un punto en donde esta situación no es sostenible, es decir, el gobierno va a requerir cada vez más dinero y no hay suficiente dinero para los gastos que busca llevar a cabo el gobierno y el presidente. Entonces, estamos preocupados de que este 2021, esta situación, ya una vez que el gobierno agotó los ahorros, los guardaditos que le había dejado el gobierno anterior, ya una vez que no existen los fideicomisos que ya utilizó el gobierno el año pasado, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Para seguir pagando esas cuentas que están creciendo y que van a seguir creciendo a lo largo de la administración. Es otro riesgo, Raimundo, de este año. Sí, ahora bien, nada menos el día de hoy salió el reporte de INEGI con respecto a la percepción de seguridad y la incidencia delictiva. Desafortunadamente aquí en el Estado de México pues nos llevamos ahí el trofeo de plata, en donde Ecatepec es un municipio donde la gente no quisiera vivir y tiene una alta percepción de seguridad. En materia delictiva, ¿cuáles son los riesgos que se ven desde Integralia? Mira, Raimundo, desafortunadamente el gobierno de la República, digamos este gobierno, heredó una situación muy compleja en materia de seguridad. Hay que decirlo con toda claridad, al igual que también heredó una situación compleja en Petróleos Mexicanos. No fue una situación que se haya creado de un momento a otro. El problema es, y la pregunta es, si 2 años después de que inició la administración hay alguna mejoría, alguna señal, algún síntoma que nos pueda permitir ser un poco más optimista
de que la curva delictiva que ha seguido el país en los últimos años y que nos tiene en niveles récord de homicidios principalmente, está en vísperas de darse la vuelta, es decir, de una mejoría. Y desafortunadamente en Integralia no vemos ninguna señal, Raimundo, en ese sentido. De hecho, creemos que el año 2020, a pesar de la pandemia, va a cerrar con el nivel récord de homicidios prácticamente igual que el año 2019, y eso que estuvimos confinados prácticamente 3 meses, y los delitos que mejoraron a lo largo del 20 mejoraron en gran medida por la pandemia. Entonces, 2021 con elecciones, con pocos recursos presupuestales, con una baja coordinación entre el gobierno federal y las entidades, con 15 estados con elecciones de gobernadores, es decir, cambios que suelen traer, desgraciadamente, violencia aparejada. Vemos un año bien complejo en materia de seguridad, Raimundo, y esa es tristemente nuestra realidad. Caray. Finalmente, no puedo dejar de preguntarte, maestro, en la víspera del cambio de poder en los Estados Unidos, la agenda bilateral representa un riesgo también político, económico, los intereses de los demócratas con los intereses del gobierno de la transformación en México. El presidente López Obrador mantuvo una relación curiosa con el presidente Trump que le resultó funcionales a ambos presidentes. Y esa relación consistió en básicamente ninguno meterse con el otro en temas de fondo de la relación bilateral, más allá de aspectos muy puntuales de interés de Trump, que era la migración, y del presidente López Obrador, que era que no se metiera Estados Unidos a los temas de energía en México. Con ese acuerdo vivieron los 2 años de la administración López Obrador. Llega un nuevo presidente con una visión muy distinta que va a querer retomar la relación bilateral, que es una relación muy rica que consiste en muchos temas de la mayor importancia, y el presidente López Obrador, como ha reaccionado desde el triunfo de Biden en noviembre, es atrincherándose, mandando señales desafortunadamente no muy amigables al nuevo presidente que mañana asume el poder en los Estados Unidos, como tratando de marcar una línea de arranque. Nunca habíamos visto esto, Raimundo, probablemente en los 70s. Habrá que echarse para atrás para ver una situación en donde un presidente mexicano sea de alguna manera tan hostil con un presidente entrante de los Estados Unidos, y además un presidente que no tiene nada contra México, de hecho podría ser un gran aliado. Pero desafortunadamente pareciera que López Obrador lo único que le interesa es que no se meta Estados Unidos en los temas relevantes de México, y con esa visión pues está planteando una relación que a nuestro punto de vista va a tener fricciones y va a ser tensa a lo largo de los próximos años. Caray. Bueno, maestro, te agradezco muchísimo, maestro Carlos Ramírez, esta capacidad de síntesis que has tenido, y sobre todo invitamos a nuestro auditorio a ir al portal de Integralia Consultores para leer completo el resumen ejecutivo. Muchísimas gracias, maestro Carlos Ramírez, como siempre. Al contrario, Raimundo, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tienen, los riesgos políticos que más se influirán en las expectativas en el 2021, que puede ser un año de recuperación, tienen que ver más con factores de orden interno en México, sin descartar también los de origen externo. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.